Hola queridos hermanos, damos inicio a nuestra última clase del Discipulado 1.0. Ya estamos en la semana 10, ha pasado rápidamente, ¿cierto? Y espero que haya sido de provecho y de bendición para cada uno de ustedes. Ya estamos llegando al final. Hoy concluiré la clase con un repaso general de todo lo que hemos visto durante el curso, ¿ya? Y quiero comenzar ya hablando de la última bienaventuranza que está allí en Mateo 5, 11 y 12, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nosotros vemos esta bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que a diferencia de la anterior, ¿no es cierto?, que hablaba de que seríamos perseguidos, aquí ahora ya habla un poquito más profundo y dice que son felices y exitosos aquellos que son vituperados y perseguidos, ¿no es cierto?, por causa del Señor. Y vituperados, bueno, es una palabra que no usamos mucho nosotros en el lenguaje coloquial, ¿cierto?, pero vituperar tiene que ver con censurar o desaprobar o reprobar con dureza a una persona o una acción o algo. Entonces, estamos hablando de una persecución ahora, pero ya no como en la clase anterior, que era una persecución espiritual, sino que ahora cuando una persona sufre injusticias, injurias, vituperios, heridas, ofensas o traiciones, calumnias, pero por causa de su fe, porque cree en Jesús, ¿ya? Y esta persona entonces es bienaventurada cuando escoge pagar el precio de la cruz, ¿no es cierto?, y seguir los pasos de Jesús, que también sufrió, ¿no es cierto?, el vituperio y fue perseguido, fue calumniado, fue, ¿no es cierto?, incluso crucificado por causa del mensaje que él traía. Y si vemos en el versículo 12 dice que debemos gozarnos y alegrarnos, ¿no es cierto?, porque hay un galardón, un premio, ¿no es cierto?, para aquellos que pasen por este tipo de persecución. Y también dice que debemos considerar que así persiguieron también a los profetas que vinieron antes que nosotros. Obviamente nosotros vivimos en una cultura donde no hay una persecución, ¿no es cierto?, a la iglesia cristiana, pero tenemos que entender que hay otros países donde sí los cristianos, por ejemplo en Corea del Norte, en China, en algunos países musulmanes, las personas que declaran ser cristianos son perseguidos, son vituperados, son a veces llevados a la cárcel, etcétera. Entonces, aunque no sea una realidad nuestra, es una realidad que muchos creyentes en el mundo están viviendo. Y el principio de hoy, que es el último, la última bienaventuranza, el principio de esta bienaventuranza de vituperados es la perseverancia en las tribulaciones, ¿ya? Y quiero comenzar hablando sobre lo que es perseverar. Perseverar en realidad es un principio de Dios, ¿ya? Así como el amor, como el perdón, como otros principios que hemos visto, la santificación, son principios claves en el Evangelio. La perseverancia también lo es. Y perseverar, si pudiéramos definirlo, es atender algo constantemente, es mantenerse o continuar sin desvíos, es adherirse firmemente, es agarrarse bien de algo. Y en este caso tenemos que perseverar en la fe, ¿no es cierto?, que ya lo hemos hablado a lo largo de todo el curso. Hemos mostrado que la clave para seguir, ¿no es cierto?, en el camino cristiano es perseverar en nuestra relación con el Señor, porque si ustedes se acuerdan de una de las primeras clases que vimos, es el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra relación con Cristo y perseverar en todos estos principios. Perseverar en la santificación, perseverar en el perdón, perseverar en la comunión, etcétera. Todo lo que hemos ido aprendiendo, debemos perseverar en ello.
Y quizás esto sea lo más difícil en esta época, porque vivimos en ya épocas, ¿no es cierto?, de culturas y generaciones de personas que no están acostumbrados a perseverar, que en realidad lo que hacen más que nada es vivir vidas instantáneas, donde todos los efectos, ¿no es cierto?, todos los resultados son inmediatos y por eso les cuesta perseverar y ser constantes en algo. Entonces, por eso es necesario que hoy observemos este principio de la perseverancia. Y quiero comenzar con un versículo allí en 2 de Timoteo 3:12 que dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es interesante que la Biblia da muchas promesas y promesas lindas como yo estaré contigo, ¿no es cierto? Yo cuando pases por las aguas, yo te cubriré, etcétera, nunca te dejaré. Son promesas hermosas, pero esta es una promesa no tan agradable, digámoslo así, porque promete lo siguiente, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea, aquí es una promesa de que si tú quieres agradar a Dios, ser santo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a ser perseguido. Es una promesa eso, te va a suceder. No creas que por ser cristiano vas a ser más exitoso, te va a ir bien, todos te van a querer, no. Y eso nos permite decir la siguiente afirmación: en este mundo tendremos aflicción, entonces no podemos vivir la vida cristiana con una expectativa de que no nos va a pasar nada, de que por ser creyentes ninguno de nosotros nos vamos a enfermar o ninguno de nosotros vamos a tener crisis matrimonial o ninguno de nosotros vamos a tener problemas financieros, porque esto no es así. ¿Por qué? Porque vamos a vivir aflicciones. Y veamos algunos textos que, afirman este punto de que en este mundo tendremos aflicciones. El primero está en Romanos 8:18, que dice: considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Ojo que aquí cuando se refiere a las aflicciones, dice estas aflicciones que están en el tiempo presente, dice que no se comparan a la gloria que viene, ¿no es cierto?, que se ha de manifestar en nosotros. O sea, hay un propósito que tiene que ver con la gloria de Dios que se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros pasamos por aflicción. Entonces, tal como lo vimos en la primera de las clases sobre el propósito de Dios a través de las tribulaciones, ahora concluimos y cerramos este curso diciendo: Dios tiene un propósito y en ese propósito hay una gloria también, hay un cambio en nuestra vida, Dios se va a glorificar, nosotros nos vamos a acercar más a Dios, vamos a poder conocerle mejor y tenemos que considerar que estas aflicciones, ¿no es cierto?, son pasajeras, ¿ya? Por eso dice en 2 de Corintios 4:17, dice: porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Entonces, la Biblia habla de tribulación, dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero nos dice que estas aflicciones o tribulaciones son leves y momentáneas. O sea, va a pasar en algún momento. Es verdad, estás enfrentando hoy esa tribulación, pero en algún momento eso va a terminar. Y dice que, de nuevo, vuelve a decir que esta tribulación produce en nosotros, dice, una eterna gloria. Otra vez está hablando que Dios se glorifica, que Dios se exalta, que Dios hace un trabajo a través de la tribulación. Y el último en Romanos 8:35-36 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, en las preguntas, ¿no es cierto?, están los términos tribulación, persecución, ¿no es cierto?, peligro. Pero está diciendo que ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios. O sea, Dios las va a permitir porque ninguna de esas cosas es suficiente para separarnos de su amor. Y dice, como está escrito, y ahí está la promesa otra vez, como la que vimos en 2 Timoteo 3:12, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Ya? Y ese morir no es solo un morir físico, que eso, como yo les dije, hay países donde sí los cristianos por su fe son perseguidos y muchas veces son asesinados por eso. Pero en este caso también se refiere al morir, ¿no es cierto?, del morir al uno mismo, del negarse a sí mismo, del morir y llevar la cruz de Cristo, que eso también hace parte de este proceso de quebrantamiento en nuestra vida y de hacernos más como Jesús. Bien,
Entonces vivimos en este mundo lleno de aflicciones, ¿ya? ¿Y por qué? Y ahí vamos a ver algunos argumentos. Primero, porque este es un mundo caído. Tenemos que considerar eso. O sea, no podemos pensar que esta es nuestra morada final y que aquí tenemos que construir todo nuestro proyecto de vida, porque en realidad nosotros somos seres eternos, entonces nuestra vida trasciende a este mundo. Este mundo es un mundo, ¿no es cierto?, donde estamos momentáneamente como pasajeros nomás, ¿no es cierto? O sea, somos peregrinos. Nuestro verdadero descanso no está aquí en este mundo, sino que en la vida eterna. Y mientras pasamos por este mundo, vamos a estar siempre en una batalla. Va a haber persecución, va a haber, ¿no es cierto?, tenemos un enemigo, como lo hablamos en la clase anterior, y es obvio que vamos a enfrentar tribulaciones. Eso tú tienes que tener certeza, va a haber tribulaciones en este mundo, pero también va a haber bendiciones, solo que tienes que considerar que la bendición no es lo principal, sino que la bendición sería como un respiro en medio de esta batalla, porque vivir en este mundo es vivir en una batalla, ¿ya? Pero tenemos que tener la certeza en medio de estas verdades, ¿no es cierto?, que son a veces duras y difíciles de aceptar, de que, tal como dijimos en la primera clase, no hay nada que impida que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos alineados con el Señor, aún a pesar de la tribulación, nosotros vamos a poder, ¿no es cierto?, cumplir el propósito de Dios, y Dios va a transformar, como dice Romanos 8:28, todas esas cosas difíciles las va a transformar en bendición. No se olvide entonces que el enemigo siempre va a buscar, como decía ahí en Juan 10:10, hurtar, matar y destruir, ¿ya? Entonces él va a intentar sacarnos del camino. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el único que es capaz de transformar incluso lo terrible que podamos vivir en una bendición. No solo para nosotros, pero también podemos bendecir a otros a través de esas tribulaciones que se transforman en bendición. Y por supuesto que la tribulación, ¿no es cierto?, y la persecución es una marca de que estamos sirviendo a Dios, y así han vivido muchos que han pasado antes de nosotros. No se olvide, y eso lo vimos también al inicio de este curso, que para Dios lo más importante no es el problema en sí que uno está enfrentando, y sí la reacción que nosotros tenemos frente al problema que Dios ya sabía que enfrentaríamos, porque recuerda que todo tiene que pasar por su mano primero. Primera de Pedro 4:12-18 dice así, y este es un mensaje muy actual para nosotros que nos remece, ¿no es cierto?, mientras hablamos sobre las tribulaciones y la perseverancia en las tribulaciones. Dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiese sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entrometido, pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar su nombre. Entonces aquí vemos que este texto primero nos advierte allí diciendo que no debemos sorprendernos, o sea, no te espantes cuando pases por tribulación, tienes que esperar la tribulación es parte de tu vida cristiana. Ahora, él también dice que deberíamos gozarnos, o sea, no solo no sorprendernos, que no nos pille desprevenidos, sino que además deberíamos gozarnos, ponernos contentos, porque dice que así participamos de las aflicciones de Cristo. ¿Y por qué? Porque ahí, tal como lo leímos en los textos anteriores, parte de ese proceso, mientras nosotros estamos pasando por la tribulación, el Señor se glorifica. Entonces participamos en la revelación de su gloria. ¿Se dan cuenta? Ahora, Él hace una diferencia y dice, si ustedes sufren, ¿no es cierto?, son insultados, maltratados, etcétera, por el nombre de Cristo, por ser cristiano, por vivir los principios de Dios, dice que no solo el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sino que además no debemos avergonzarnos por eso. Pero, eso sí, dice, tenga cuidado de que no sea que usted esté padeciendo por sus pecados, porque es homicida, porque es ladrón, malhechor, entrometido. Entonces se dan cuenta que ahí Él hace la diferencia. Es distinto que usted esté sufriendo las consecuencias de su pecado a que usted esté viviendo una tribulación
causada por el hecho simplemente de llevar el nombre del Señor. Y en este caso Él dice, no solo no te sorprendas, sino que gózate. Y ¿se acuerda que lo leímos en Mateo 5:11? Gozaos y alegraos, decía, gózate y además no te avergüences. No te sientas mal porque estás participando de la revelación de la gloria de Dios y eso también es parte de su propósito en la vida del creyente. Ahora, nuestro problema es que vivimos en este mundo caído y el mundo nos enseña a depender únicamente de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Es como que no estamos preparados para las tribulaciones y menos para alabar a Dios en medio de las tribulaciones. Entonces, ese gozarse tiene que ver con eso, con aprender a alabar a Dios, decir, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero te alabo y me rindo a ti y te pido que tú le des un propósito a mi tribulación. Lo que nos va a mantener en medio de las tribulaciones va a ser nuestra fe en Dios, esa confianza de que Dios está en control, de que Dios tiene un propósito y de que Dios nos va a sacar a victoria a pesar de lo que estemos viviendo. La verdadera bendición, Él hablando, ¿no es cierto?, lo que la Biblia dice, está, ¿no es cierto?, en la eternidad, y en que nosotros en esta tierra podemos ser bendición para otras personas, de que lo que está dentro de nosotros es la verdadera bendición. Y digamos que las bendiciones que enfrentamos en este mundo son como pequeños respiros, oasis que pasamos, ¿no es cierto?, en medio de la tribulación. No debemos tener expectativa de que en este mundo vamos a obtener gloria, fama, ¿no es cierto?, bienes, riqueza, porque no ese es el propósito principal de Dios, sino que debemos aquí en esta tierra prepararnos para lo que viene, para la eternidad y vivir tal como Dios espera que nosotros vivamos. Y quiero terminar esto hablando sobre Santiago 1:12, que dice así: bienaventurados los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, hay una corona, un galardón, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una corona como de ganador, ¿no es cierto?, de vencedor, aquel que perseveró hasta el fin. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿cierto? Y aquí dice que somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices y exitosos si soportamos con paciencia las pruebas y tentaciones. Porque después de superarlas, ¿no es cierto?, recibiremos la corona de vida. Entonces hay que perseverar a pesar de las tribulaciones, hay que seguir adelante y confiar, ¿no es cierto?, que el Señor tiene el control y que si perseveramos hasta el fin, a pesar de nuestras emociones, a pesar de las circunstancias, el Señor nos coronará y nos dará la vida eterna y podremos estar allí con Él eternamente disfrutando de su presencia. Quiero terminar esta clase de hoy haciendo un pequeño resumen de la vida abundante, de todo lo que ustedes aprendieron y deberían, por supuesto, estar practicando en sus vidas. Recuerden que una persona que tiene una vida abundante es una persona bienaventurada, o sea, feliz y exitosa. Dijimos que el cristiano abundante, que vive estos principios, es una persona que no solo los conoce, pero los aplica a su vida y tiene una nueva visión ahora de la vida. Y eso es lo que vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que debería haber cambiado en tu visión a partir de este curso? En primer lugar, ya no tienes la misma visión de los problemas, porque ahora tú sabes que los problemas son aliados de Dios para tu crecimiento. Sabes que tu reacción ante los problemas es lo que realmente a Dios le importa. Y sabes también que Dios los permite con un propósito. ¿Para qué? Para tratar algo en tu carácter, para que puedas ser de bendición a otros con tu testimonio y para que puedas obtener victoria sobre Satanás en la guerra espiritual. Otra cosa que cambia es tu visión de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora tú reconoces tu necesidad de Dios. Te puedes rendir a Él y puedes ponerlo en un lugar de prioridad en tu vida. Le das la prioridad a Cristo en tu vida y para eso estableces una relación con Él y entiendes que tener a Jesús en tu corazón es tener la salvación y por eso debes cuidar tu relación con Él, o sea, cuidar tu salvación. Por lo mismo, la segunda cosa que tiene que ver con esto mismo, una nueva visión de nuestra relación con Dios, es que ahora
nosotros colocamos nuestra relación con Dios como una prioridad en nuestra vida y deseamos cultivar esa relación íntima con Él. Nos comunicamos con Él a través de la oración y buscamos conocer su corazón, su carácter y su voluntad al leer su palabra a través de la meditación. Y meditamos todos los días en los textos de su palabra para que se hagan parte de nuestra vida. Eso es lo que debería ya haber cambiado también en ti. Otra cosa que cambia es nuestra visión del pecado. Ahora nosotros entendemos que somos santos, que nosotros nos consagramos a Dios y que ahora deberíamos apartarnos del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado. El pecado en realidad en nuestra vida es una excepción y ya no es una regla. Por eso nos apartamos del pecado, porque odiamos el pecado y todo aquello que desagrada a Dios, y por eso tenemos el temor de Dios obrando en nuestra vida. Otra cosa que cambia es nuestra visión de los derechos y posesiones, porque ahora entendemos que todo es de Dios. Nosotros aceptamos que todo proviene de Él y renunciamos, ¿no es cierto?, a todo lo que nosotros consideramos nuestros derechos y se lo entregamos a Dios y recibimos ahora todo de vuelta como si Dios nos hubiese devuelto todo para que seamos mayordomos o administradores de aquellas cosas que pertenecen a Dios pero que ahora están bajo nuestro cuidado, ¿ya? Cambia también nuestra visión de las relaciones interpersonales porque entendemos que el perdón es el camino que Dios nos ha dado para restaurar las relaciones. Sabemos que las relaciones serán afectadas, pero a partir de ahora nosotros tomamos la iniciativa para perdonar y pedir perdón por obediencia a Dios. El amor de Dios en nosotros es el que nos lleva a perdonar y restaurar las relaciones rotas. Otra cosa que cambia es nuestra visión de la comunidad, porque ahora nosotros entendemos que parte del propósito de Dios es que caminemos no solo en paz con Él, pero con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Entendemos que su voluntad es que también caminemos en comunión con otras personas en la iglesia y que la iglesia es el lugar donde Dios envía bendición y que hay propósito, ¿no es cierto?, en la comunión para hacernos más santos, ¿no es cierto?, y para tratar nuestro carácter, por supuesto, ¿ya? También entendemos y cambia nuestra visión del mundo, de las personas que no tienen a Cristo, porque entendemos que somos sal y luz de la tierra. Ahora aceptamos que Dios se revela al mundo a través de nuestro carácter transformado y de nuestro testimonio de salvación. Por eso nosotros cuidamos tanto nuestro testimonio hablado como también nuestro carácter. Y compartimos nuestra historia de salvación por medio de nuestro testimonio personal, ¿ya? Sobre los perseguidos, ahora lo que cambia es nuestra visión del mundo espiritual. Entendemos que hay un mundo espiritual que es real, aunque no lo veamos, ¿no es cierto? Y aceptamos que tenemos un enemigo del alma que buscará siempre apartarnos de Dios. Reconocemos que hacemos parte del reino de Dios y que Él es todopoderoso, y entendemos también que Él nos ha dado autoridad sobre las huestes espirituales de maldad para que seamos victoriosos en las regiones espirituales, ¿ya? Y finalmente cambia nuestra visión de los problemas o tribulaciones, porque nosotros entendemos ahora que son parte del propósito de Dios, comprendemos que nada nos puede separar del amor de Dios y perseveramos a pesar de las tribulaciones y las pruebas que se levanten contra nosotros, porque entendemos que somos de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor y nos están mirando, ¿no es cierto? Y están pendientes de cómo es nuestra vida. Entonces cambia ahora la visión de nuestras tribulaciones y por supuesto cuidamos nuestra reacción frente a las tribulaciones que Dios permite que vivamos. Y ahí hemos llegado al final. Y ahora, ¿no es cierto? Tú dirás, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder con mi vida después de estas 10 semanas, ¿cierto?, de discipulado? Bueno, esto ha sido solo la primera parte. Según de Timoteo 3:14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ahora viene una parte que te toca a ti. Por ejemplo, debes seguir buscando del Señor. No puedes pensar que porque se acabó el curso, se acabó tu tiempo de búsqueda y ahora es un tiempo de descansar, ¿no? Primero tienes que persistir, porque todos estos principios no son mero conocimiento, debe ser ¿no es cierto?, un estilo de vida, y para eso todos los días tienes que aplicar estos principios. Debes entender que este proceso no ha terminado, que es solo el inicio, es un puntapié inicial. Yo
quiero animarte, ¿no es cierto?, a que sigas buscando del Señor, sigue desarrollando tu vida devocional, porque eso, aunque yo ya no tienes que mostrarme a mí, ¿no es cierto?, tus meditaciones, debes seguir alimentándote de Cristo porque lo necesitas. Ahí tú te mantienes conectado a la vida y así puedes perseverar, ¿no es cierto?, en tu vida espiritual. Es bueno también que leas buenos libros y en el material te voy a dar algunas sugerencias de lecturas que son favorables. Puedo también subir al Google Drive algunos libros que pueden servirte y dejarlos ahí en Classroom para que estén a tu disposición. Y es importante que sigas capacitándote. Voy a ofrecer también el Discipulado 2.0 en esta modalidad. La única diferencia con el 1.0 es que no va a haber meditación semanal que haya que presentar. La idea es que tú sigas meditando, pero que ahora solamente vamos a trabajar con la clase y las tareas que tengan que ver con la clase de la semana, que más que nada son tareas de aplicación o guías de autoevaluación, ¿ya? Y bueno, por supuesto, el desafío es que tú puedas también bendecir a otros compartiendo lo que has aprendido en este curso y que puedas, ¿no es cierto?, compartir estos conocimientos con otras personas y tener tus propios discípulos, personas con las que tú, con mucha paciencia, con tiempo, con disposición, con un corazón misericordioso, ¿cierto?, y compasivo, puedas compartir, enseñarles las verdades de Dios y ser de bendición para ellos. Así que te animo. Gracias por haber perseverado también hasta el fin, por haber sido fiel en tus tareas y bueno, espero que el Señor te bendiga, te mando un abrazo y que puedas perseverar hasta el fin.